Hola, 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 mi gente bella. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito de chismecito, dramas turcos y sobre todo mucho amor. Estoy mega emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha robado corazones, que ha generado miles de rumores y que por fin, parece que está lista para contarnos toda la verdad. Sí, señoras y señores, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, después de meses de especulaciones, de fotos robadas y de indirectas en redes sociales, parece que Hande y Kerem finalmente han decidido abrir sus corazones y contarnos todo sobre su relación. Prepárense porque este chisme está que arde. Antes de que nos sumerjamos en este mar de revelaciones, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos contenido súper interesante todas las semanas, así que no se lo pueden perder. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que esto es posible. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. Porque sé que están muriéndose por saber qué es lo que Hande y Kerem tienen que contarnos. Durante mucho tiempo los fans de Senkalkapm hemos estado esperando una confirmación oficial de su romance. La química entre Hande y Kerem era innegable en la pantalla, y fuera de ella, bueno, las señales eran bastante evidentes. Vacaciones juntos, miradas cómplices, comentarios cariñosos en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Pero ellos, como buenos profesionales, siempre se mantuvieron herméticos. Negaban los rumores, decían que eran solo amigos, que se querían mucho pero como compañeros de trabajo. ¡Ay, ajá! Como si nos fuéramos a tragar ese cuento. Sin embargo, recientemente han surgido unas declaraciones que han dejado a todo el mundo boquiabierto. Se dice que en una entrevista muy íntima y personal, Hande y Kerem finalmente se sinceraron sobre su relación. Al parecer, la presión mediática y el acoso de los paparazzi hicieron que mantener su relación en secreto fuera cada vez más difícil. Y aunque al principio querían proteger su privacidad, se dieron cuenta de que estaban negando algo que era muy real y muy importante para ambos. Según los informes que han salido a la luz, Hande confesó que al principio se sentía un poco asustada de iniciar una relación con Kerem. Tenía miedo de que la fama y la exposición mediática pudieran afectar su relación, y también le preocupaba cómo reaccionarían sus fans. Pero Kerem, con su encanto y su paciencia, logró convencerla de que se arriesgara. Le demostró que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo y que juntos podían superar cualquier adversidad. Por su parte, Kerem admitió que siempre estuvo enamorado de Hande. Desde el primer momento en que la vio, supo que ella era especial. Le encantaba su sentido del humor, su inteligencia, su belleza y sobre todo, su gran corazón. Cuenta la leyenda que durante el rodaje de Senkalkapm, Kerem no dejaba de coquetear con Hande. Le llevaba flores, le escribía mensajes románticos y la invitaba a cenar. Pero Hande, como buena chica dura, se hacía la difícil. Pero ya sabemos que en el fondo estaba loca por él. Parece ser que el punto de inflexión en su relación fue un viaje que hicieron juntos a las Maldivas. Ahí, alejados del bullicio de la ciudad y rodeados de paisajes paradisíacos, Hande y Kerem finalmente se dieron cuenta de que no podían seguir negando sus sentimientos. En ese viaje se confesaron su amor, se besaron bajo las estrellas y decidieron darle una oportunidad a su relación. ¡Qué romántico! ¿No creen? Ahora bien, lo que hace esta confesión aún más íntima es que, según fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem hablaron sobre los altibajos de su relación. Admitieron que no todo ha sido color de rosa y que han tenido que superar muchos desafíos. La distancia, los compromisos laborales, las críticas y los rumores han puesto a prueba su amor en más de una ocasión. Pero a pesar de todo, han logrado mantenerse unidos y fortalecer su relación. Se dice que Hande y Kerem han aprendido a comunicarse mejor, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y a disfrutar de los pequeños momentos juntos. Han descubierto que la clave para una relación exitosa es la confianza, el respeto y, sobre todo, mucho amor. Además, en esta supuesta confesión, Hande y Kerem habrían revelado sus planes para el futuro. Se dice que están pensando en casarse y formar una familia. ¡Ay, qué emoción!
Me imagino a Ande con un vestido de novia espectacular y a Kerem esperándola en el altar con una sonrisa de oreja a oreja. Sería la boda del año. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Todavía no hay una confirmación oficial por parte de Ande y Kerem. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Lo que sí es cierto es que Ande y Kerem son una pareja muy querida por el público. Su química es innegable, su amor es evidente y su historia es inspiradora. Y aunque todavía no sabemos si todo lo que se dice es verdad, no podemos evitar emocionarnos con la idea de que finalmente hayan decidido abrir sus corazones y compartir su felicidad con el mundo. Y bueno, mi gente bella, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Ande y Kerem. Como ven, la cosa está que arde y todo parece indicar que por fin, nos van a contar toda la verdad. Resumiendo un poco, hoy hablamos de los rumores que circulan sobre una supuesta confesión íntima de Hande Erçel y Kerem Bürsin, donde habrían revelado detalles sobre su relación, sus planes para el futuro y los desafíos que han enfrentado. Aunque todavía no hay una confirmación oficial, la expectativa entre los fans es enorme. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les parece todo este chisme. ¿Creen que Hande y Kerem finalmente van a confirmar su relación? ¿Les gustaría verlos casados y con hijos? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a que esta familia siga creciendo. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliación a 1500 palabras ***. Pero esperen, esperen. Que aquí no termina la cosa. Vamos a desgranar este chisme, a escarbar en cada detalle, porque ustedes, mi gente, se merecen la información más completa y jugosa. Así que agárrense que esto se pone bueno. A ver, recapitulando un poquito para los que se acaban de conectar, la bomba del día es que, supuestamente, Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Sen Kalkapm, la serie que nos robó el corazón a todos, finalmente confirmaron su relación. No oficialmente, claro, pero los rumores son tan fuertes, las fuentes tan cercanas, que casi podemos darlo por hecho. Ahora profundicemos en esos detalles que han estado circulando. Según los informes, la entrevista donde se sinceraron fue algo así como una terapia de pareja frente a las cámaras. Se dice que fue una conversación muy honesta y vulnerable, donde ambos hablaron sin tapujos sobre sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas. Una de las cosas que más llamó la atención fue la confesión de Hande sobre su miedo inicial a iniciar una relación con Kerem. La entendemos perfectamente. Imagínense estar en el ojo del huracán mediático, con millones de fans analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones. Es una presión enorme. Pero, según cuentan, Kerem fue un verdadero caballero. Con su sonrisa encantadora y su paciencia infinita, la conquistó poco a poco. Le demostró que su amor era real y que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo. ¡Ay, Kerem, qué hombre! Y hablando de Kerem, se dice que él siempre estuvo flechado por Hande. Desde el primer día que la vio quedó prendado de su belleza, su inteligencia y su sentido del humor. ¿Quién no, verdad? Hande es una mujer espectacular. Pero lo que más le gustaba de ella, según sus propias palabras, era su gran corazón. Hande es una persona muy generosa y solidaria, y eso, al parecer, fue lo que conquistó definitivamente a Kerem. Ahora adentrémonos en la leyenda del rodaje de Sen Kalkapm. Los rumores dicen que Kerem era un verdadero galán en el set. No dejaba de coquetear con Hande, le llevaba flores, le escribía mensajes románticos y la invitaba a cenar. Un verdadero Romeo turco. Pero Hande, como buena chica independiente, se hacía la difícil. No quería caer rendida a sus encantos tan fácilmente. Quería hacerlo sudar un poquito. Pero por dentro ya sabemos que estaba perdiendo la cabeza por él. Y llegamos al viaje a las Maldivas, el punto de inflexión en su relación. ¡Qué lugar más romántico! Imagínense playas de arena blanca a aguas cristalinas, puestas de sol espectaculares.
El escenario perfecto para una declaración de amor. Según cuentan, ahí alejados del bullicio de la ciudad y rodeados de tanta belleza, Ande y Kerem finalmente se dieron cuenta de que no podían seguir negando sus sentimientos. Se confesaron su amor, se besaron bajo las estrellas y decidieron darle una oportunidad a su relación. ¡Ay, me derrito! Pero como les decía, no todo ha sido color de rosa. La fama tiene su precio y Ande y Kerem han tenido que enfrentar muchos desafíos. La distancia, los compromisos laborales, las críticas y los rumores han puesto a prueba su amor en más de una ocasión. Pero a pesar de todo, han logrado mantenerse unidos. Han aprendido a comunicarse mejor, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y a disfrutar de los pequeños momentos juntos. Han descubierto que la clave para una relación exitosa es la confianza, el respeto y, sobre todo, mucho amor. ¡Qué gran lección! Y ahora, llegamos a la parte más emocionante: los planes para el futuro. Se dice que Ande y Kerem están pensando en casarse y formar una familia. ¡Ay, qué emoción! Imagínense la boda, un evento espectacular con la prensa de todo el mundo cubriendo cada detalle. Ande, radiante con un vestido de novia diseñado por un famoso modisto turco, caminando hacia el altar del brazo de su padre. Kerem, esperándola con una sonrisa de oreja a oreja, visiblemente emocionado. Sería la boda del año. Y después, los hijos. ¡Qué ternura! Ande y Kerem convertidos en padres, criando a sus pequeños con amor y dedicación. Sería la familia perfecta. Pero como les he repetido varias veces, todo esto son solo rumores y especulaciones. Todavía no hay una confirmación oficial por parte de Ande y Kerem. Pero como dice mi abuelita, cuando el río suena, es porque agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem son figuras públicas muy importantes en Turquía. Sus vidas están constantemente expuestas a la prensa y al escrutinio público. Por eso es comprensible que quieran proteger su privacidad y mantener su relación en secreto el mayor tiempo posible. Pero al final, el amor siempre encuentra su camino. Y si los rumores son ciertos, Ande y Kerem finalmente han decidido abrir sus corazones y compartir su felicidad con el mundo. Y nosotros no podríamos estar más contentos. Así que, mi gente bella, manténganse atentos a mis redes sociales, porque les prometo que les traeré toda la información de primera mano en cuanto haya alguna confirmación oficial. No se pierdan ni un solo detalle de esta historia de amor que nos tiene a todos en vilo. Y mientras tanto sigan soñando con el amor verdadero, sigan creyendo en los cuentos de hadas, porque como Ande y Kerem nos han demostrado, a veces, la realidad supera la ficción. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes de todo este chisme. ¿Creen que Ande y Kerem hacen una buena pareja? ¿Les gustaría verlos casados y con hijos? Quiero leer sus opiniones. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que el chisme nos acompañe.